Muy bien, jóvenes, en esta ocasión le voy a explicar el tema número 6 de física. El siguiente tema se llama movimiento compuesto. Como ya habíamos hablado sobre el movimiento horizontal en los temas anteriores, ya hicimos, ya le expliqué todo lo que es movimiento horizontal, todos los cuerpos que se mueven en forma horizontal, como un automóvil, o algo que se mueva en sentido horizontal, ¿ya? Y el tema anterior también ya le expliqué cuerpos en movimiento en sentido vertical, de objetos que caen de una cierta altura, ¿no? O cuando también es lanzado hacia arriba, ¿no? Entonces esos temas ya le expliqué. Ahora el siguiente tema viene a ser llamado movimiento compuesto. Este movimiento compuesto viene a ser como una suma de los dos anteriores movimientos. Es decir, la suma entre el movimiento horizontal más el movimiento vertical, ese sería igual al movimiento compuesto, ¿ya? Bien, un movimiento compuesto también se le llama movimiento parabólico, ¿ya? El movimiento compuesto es llamado también movimiento parabólico, en el cual el movimiento parabólico o compuesto resulta de la suma de el movimiento horizontal, como le había explicado, que era el movimiento rectilíneo uniforme, más el movimiento vertical en el sentido del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces la suma de los dos movimientos me resulta igual al movimiento parabólico. Bien, entonces, acá indica claramente que el movimiento horizontal, en el sentido totalmente horizontal, así, en este sentido, el movimiento horizontal viene a ser uniforme, ¿no? Por eso dice movimiento horizontal uniformemente variado. El movimiento vertical viene a ser hacia arriba y hacia abajo, pero el movimiento es de tipo variado, es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso significa que al subir varía y al bajar también varía, ¿ya? Pero en el sentido horizontal o de avance viene a ser uniforme. Bien, entonces, ¿qué dice acá? Movimiento parabólico. El concepto dice, si lanzamos objetos desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial y un ángulo alfa con respecto a la horizontal, esto sigue una trayectoria llamada trayectoria parabólica, como se ve en la gráfica, cuando es lanzado un proyectil, ¿no? Y la trayectoria que describe es en forma parabólica, hasta llegar al punto final. Entonces, eso es movimiento parabólico. Entonces definimos, movimiento parabólico o compuesto es un movimiento en el cual es lanzada una velocidad y un cierto ángulo con respecto a la horizontal, y cuya trayectoria que describe es parabólica, en el cual en una primera parte sube, está de subida, y en una segunda parte baja. ¿Ya? Entonces su trayectoria es parabólica. Seguimos. En un movimiento parabólico o compuesto, presentan las siguientes variables. Aquí tenemos, por ejemplo, si graficamos un movimiento parabólico en el cual si lanzamos un proyectil, el proyectil va, sube, y llega hasta un máximo. Y luego empieza a bajar, ¿no? Ya está de caída, hasta que llega a su destino final, con respecto al horizontal. Entonces, en todo este movimiento, lo que vamos a determinar son las siguientes variables. Primero, inciso A, sería la velocidad inicial, que es la velocidad de lanzamiento. BI es la velocidad con que se lanza el objeto. Desde el momento que sale disparado en esa dirección, entonces eso sería la velocidad inicial, una primera variable. Una segunda variable viene a ser el ángulo. El ángulo lo vamos a denominar con la letra griega alfa. Aquí está aquí, este es el ángulo alfa. Es el ángulo que forma con la horizontal, ¿ya?
que puede variar de 0 hasta 90. Ya no puede ser 90 ni 0. Varía desde 0 hasta 90, pero no tiene que valer 0 y tampoco tiene que valer 90 grados. Es decir, puede ser 0,1 o máximo podría ser a 89,9. Si el ángulo es de 90, entonces estaríamos hablando de movimiento vertical. Y si el ángulo es 0, estaríamos hablando de movimiento horizontal. Entonces, para que sea movimiento parabólico, el ángulo tiene que ser, vamos a hacer por lo menos desde 1 hasta 89. ¿Ya? Entonces, el ángulo vendría a ser una segunda variable. Tercera variable, la velocidad horizontal. Hay una velocidad horizontal que se le va a denominar B sub X. B sub X. En cada punto de la trayectoria del movimiento va a haber una velocidad horizontal. Por ejemplo, en este punto existe una velocidad horizontal y también existe una velocidad vertical. En otro punto, por ejemplo aquí, ahí solamente existe una velocidad horizontal y la velocidad vertical es 0. Y cada punto, por ejemplo, en cualquier punto, si tomo aquí un punto aquí cualquiera, va a tener una velocidad horizontal, B sub X. B sub X. Ya, entonces B sub X sería velocidad horizontal. En todo el movimiento parabólico, B sub X es uniforme. ¿Qué significa eso? Que no cambia su velocidad. Siempre se va a mantener. Desde el momento que es disparado hasta que llegas a su destino final. Entonces, Bx es uniforme. No va a variar. Además, se descomponen de la velocidad de lanzamiento y se determina con la siguiente fórmula. Para hallar la velocidad x, b sub x, tenemos esta primera fórmula. Esta primera fórmula que dice, b sub x es igual a b sub y, que sería velocidad inicial, por la función coseno del ángulo de lanzamiento. Bien, con esa fórmula calculamos la velocidad horizontal. ¿Ya? Y eso va a servir para todos los puntos, ya sea aquí, 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 donde quiera, en cualquier punto de la trayectoria. Bien, hasta ahí tenemos 3 variables. Vamos a la cuarta variable. Cuarta variable, inciso D. Inciso D. Velocidad vertical. B sub Y. Ya, así como existe B sub X, existe B sub Y. Entonces, el B sub Y en el movimiento parabólico, esta variable presenta una aceleración y una desaceleración debido a la acción de la gravedad. ¿Ya? Para la velocidad vertical actúa la gravedad. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad vertical en el punto de partida, va a tener una cierta velocidad. En el punto medio va a tener otra velocidad. Y en el punto máximo ya podemos saber cuánto es su velocidad. Porque en este punto máximo la velocidad no es ni para arriba ni para abajo. Entonces es 0. B sub Y es 0. ¿Ya? Entonces, ya cuando pasa de la mitad hacia adelante, la velocidad cambia de dirección. Sería para abajo. B sub Y va para abajo y hasta que llega al final, B sub Y es para abajo. Entonces, una de las características de la velocidad vertical es que cuando es disparado, su velocidad es máxima. A medida que va subiendo, la velocidad vertical va disminuyendo, va perdiendo altura, o sea, va perdiendo velocidad en el sentido vertical, hasta que llega al punto, o a la mitad, al punto máximo, la velocidad es 0. La velocidad B sub Y es 0. Después de la mitad, cambia de dirección, va hacia abajo, y la velocidad vertical vendría a ser negativo, o sea que B sub Y va a salir negativo, B sub Y acá hasta que llega al final. ¿Ya? El resultado va a ser negativo. ¿Cuál es la fórmula para calcular B sub Y? Velocidad horizontal, o perdón, vertical. Es esta. B sub Y es igual a B sub I, que es velocidad inicial, por función seno de alfa, del ángulo de lanzamiento, menos G de gravedad por el tiempo, ¿ya? Entonces aquí hay una variable muy importante que sería el tiempo, porque a medida que va avanzando la trayectoria,
el tiempo va pasando también. Entonces, en cada punto, según el tiempo, puedo calcular la velocidad. Por eso es que BY es variable. BX es constante o uniforme y BY es variable. ¿Ya? Este dato es importante. El tiempo T es el que transcurre a medida que se desplaza el objeto lanzado, ¿no? O sea que a medida que va lanzando, se va moviendo, el tiempo va avanzando hasta que llega al punto final, termina el tiempo. Bien, hasta ahí ya tenemos 4 variables y 2 fórmulas. La segunda. Vamos al siguiente. Otra variable, el tiempo total. Porque una cosa es el tiempo parcial y otra cosa es el tiempo total. Por ejemplo, vamos a volver atrás. Esta T es el tiempo parcial. Ahora, lo que dice aquí es tiempo total. El tiempo total viene a ser todo el tiempo que transcurrió desde el momento que es lanzado hasta el momento que llega a la superficie. Entonces, el tiempo total se calcula con la tercera fórmula, que sería tiempo total es igual a 2 por v sub i, velocidad inicial, por la función seno del ángulo alfa sobre todo eso sobre la gravedad. Bien, esa es la tercera fórmula. Vamos a la cuarta fórmula, inciso F. La cuarta fórmula es altura máxima. La altura máxima, H sub mac, sería altura máxima. H más mayúscula y E mac en minúscula, ¿no? Como subíndice. ¿Cuál es la altura máxima en la trayectoria? Es desde el punto medio, desde acá, hasta el punto máximo que llega. Es la mitad, justamente partiendo a la mitad de la trayectoria, eso sería su máxima altura. Porque en cada punto hay una altura. Por ejemplo, en este punto hay una altura menor, ¿no? Y esta sería mayor, porque pasando de la mitad, otra vez baja la altura, ¿no es cierto? Entonces, la altura máxima ocurre a la mitad de la trayectoria y se calcula con la siguiente fórmula número 4. Sería velocidad inicial al cuadrado por seno de alfa al cuadrado sobre 2 por gravedad. ¿Ya? Entonces, esa sería la cuarta fórmula para hallar altura máxima. Seguimos. La última variable sería el alcance máximo, o también llamado distancia máxima. ¿Ya? Alcance máximo o distancia máxima. Viene a ser desde el punto que es lanzado hasta donde llega. Hasta aquí. Por eso aquí está la variable, distancia máxima. ¿Cuál es la distancia que alcanza el proyectil o el objeto que es lanzado, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Con la fórmula número 5, que sería distancia máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por la función seno, abro paréntesis, 2 por alfa, 2 por el ángulo. ¿Ya? Entonces aquí sería 2 por alfa sobre, todo eso sobre la gravedad. Esa es la fórmula número 5, para hallar la distancia máxima. Bien, entonces esas serían las 5 fórmulas y las 7 variables, ¿no? Con las 7 variables hacemos las 5 fórmulas. Obviamente que cada fórmula siempre es importante manejarlo con una calculadora científica para poder calcular sí o sí las funciones, ¿no? De senos y cosenos. Vamos a ver ahora las características del movimiento parabólico. ¿Cuáles son sus características? En las características dice, inciso A, la velocidad horizontal es constante, ya lo dijimos, ¿no es cierto? V sub x siempre es constante, es una característica. La velocidad vertical varía en función al tiempo, ¿sí? La velocidad varía y puede ser positivo hasta la mitad y puede ser negativo después de la mitad, ¿no? Otra característica, inciso C. Cuando el proyectil regresa al plano horizontal o plano de lanzamiento, el ángulo que forma con dicho plano es igual al ángulo de lanzamiento.
Ya, esto quiere decir que si lanzamos con 30 grados, aquí por ejemplo un lanzamiento, con 30 grados, aquí 30 grados, ese proyectil va y va, va y luego cae y va a llegar al plano vertical nuevamente con el mismo ángulo, 30 grados. Eso es lo que significa. ¿Ya? Vamos al siguiente, la siguiente característica, inciso D. La velocidad con el que el proyectil regresa al nivel del plano de lanzamiento es igual a la velocidad con que salió disparado, lo mismo. Así como el ángulo es el mismo, la velocidad que sale disparado va a llegar con la misma velocidad al final. ¿Ya? Velocidad final sería igual a la velocidad inicial. Otra característica, inciso E. Un objeto lanzado con cierta velocidad alcanza su máxima distancia cuando el ángulo es de 45 grados. Es muy importante este dato. O sea que si yo quiero aprovechar para que llegue a la máxima distancia, lanzo algo y quiero aprovechar que puedo lanzar, por ejemplo, un atleta de lanzamiento de jabalina. El objetivo es que llegue a lo máximo. O un atleta que lanza el disco o lanza o algo así, una bola, ¿no? Bola de metal, ¿no? Lanzamiento de balas se llama. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es tratar de llegar con máxima velocidad y lanzarlo en un ángulo de 45. Porque si es mayor de 45, no va a llegar, o sea, llega a menos distancia. O si es menos de 45 grados también, la distancia también va a llegar a menos distancia. Entonces, el máximo alcance sería cuando el ángulo es de 45 grados. Y por último, dice, si se dispara un proyectil con una misma velocidad que otro, o sea, dos proyectiles lanzados con la misma velocidad, pero con ángulos complementarios de tiro, el proyectil tiene el mismo alcance horizontal. A ver, aquí en la gráfica le voy a explicar. Aquí en la gráfica muestra. Por ejemplo, aquí, si yo lanzo un proyectil de 30 grados, digamos, aquí, 30 grados, entonces el proyectil va, avanza y llega hasta acá. Hasta ahí llega, ¿ya? Y lancé con 30 grados. Para poder lograr que llegue a la misma distancia, o si lanzo otro que, cuando digo ángulos complementarios, significa que si lancé con 30, para llegar a 90, tendría que lanzar otro proyectil con la misma velocidad, pero con un ángulo de 60 grados, porque en la suma me tiene que dar 90, sí o sí. Entonces, si yo lanzo otro proyectil con ángulo de 60 grados, entonces el proyectil va a subir, más alto que el primero, pero va a caer al mismo lugar, ahí. Se ve claramente que el lanza con menos ángulo, su alcance de altura es mínimo. Pero si lanzo con mayor ángulo, su altura es máxima, es mayor, pero la distancia de recorrido, la distancia de recorrido es la misma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me indica la característica de el último. Que si yo lanzo dos proyectiles, uno con un ángulo y el otro con complemento a 90, en la distancia sería la misma, ¿no? Por ejemplo, si yo lanzo un proyectil con 20, con 20 grados, entonces tendría que lanzar otro con 70 para que al sumar me dé 90, ¿no? O si yo lanzo otro con 10, el otro tendría que ser con 80 y va a llegar a la misma distancia, ¿no? Entonces, así, ¿no? Esas serían todas las características del movimiento parabólico. Seguimos. Ahora existen medias trayectorias, es decir, semi-parabólico. O sea, quiere decir que es la mitad de la trayectoria completa. Es cuando se deja, por ejemplo, soltamos una esfera y la esfera va rodando por una mesa de una cierta altura. Y al momento que llega hasta el final de la mesa, entonces la bola va a caer y va a describir una media parábola.
a mitad de una parábola. ¿Sí? O lo mismo cuando yo lanzo un proyectil aquí en sentido horizontal, el proyectil, por la acción de la gravedad, va a ir cayendo hasta que va avanzando, pero también va cayendo, ¿no? Entonces, eso sería una trayectoria semiparabólica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo determinar acá? Puedo determinar el tiempo de caída del objeto, puedo calcular la altura de caída y también puedo calcular la distancia que avanza, cuánto de distancia avanza, ¿no? Y eso va a depender de la velocidad con que va, ¿no? Con que fue liberado, ¿no? O lanzado, en otras palabras. Entonces, para hallar esas variables, utilizamos la fórmula 6 y 7. Esta es la 6 y esta es la 7, ¿no? Entonces, para hallar el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura sobre la gravedad. La fórmula número 7 sería distancia es igual a la velocidad de inicio con la que, o sea, la velocidad inicial. Aquí sería la velocidad inicial, ¿no es cierto? Entonces, sería distancia e igual a velocidad inicial por tiempo. Bien, entonces, esa sería estas dos fórmulas calcularían algunas variables más de una semi-trayectoria, ¿no? Por ejemplo, si eso utiliza mayormente los aviones de guerra, cuando lanzan un proyectil para que pueda dar al blanco de un auto, puede ser un tanque, ¿no? Lanza, si el avión va a cierta velocidad y cierta altura, es lanzado y tiene que lanzar y describe una media parábola, ¿no? Entonces todo eso se hace en los cálculos. Obviamente que todos estos cálculos es tomando en cuenta que son en condiciones normales. Quiere decir que no, cuando no hay viento, cuando las temperaturas son ideales, la presión atmosférica es ideal, y no, entonces todo eso, entonces los cálculos son mucho más precisos. Bien, vamos a otro caso. Por ejemplo, tenemos una parábola cortada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si se lanza un proyectil o un objeto, el proyectil va avanzando, va describiendo una parábola hasta que llega a un punto, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí se corta. Entonces estamos hablando de una trayectoria cortada. Y aquí, por ejemplo, si un basquetbolista lanza un balón, la trayectoria del balón hace una parábola, ni la mitad, ni una completa, una parábola cortada, la que llega al aro, ¿no? Del cesto, ¿no? Bueno, ahí está, ¿sí? Estos serían parábolas cortadas. Entonces, si se dan estos casos, estos problemas, se aplican fórmulas mucho más complejas. Estas fórmulas que tenemos aquí, la fórmula 8, la 9, la 10 y la 11, ¿no? Entonces, ¿qué variables aquí se aplican? Obviamente, la velocidad de inicio, el ángulo de lanzamiento, la distancia que alcanza, la altura en que se encontraba en ese punto. Tenemos este es otro ángulo, en el ángulo que llega a ese punto. Este es el ángulo θ, le vamos a llamar. Y en ese punto existe velocidad horizontal, velocidad vertical y velocidad, esta es la velocidad que se le llamaría velocidad puntual o VENMA, velocidad puntual. Bien, entonces, con todas esas variables se hacen las siguientes fórmulas. La fórmula 8 dice, para hallar la distancia hasta que llega a ese punto, es igual a la velocidad con que he lanzado por la función coseno del ángulo de lanzamiento por el tiempo que tardó desde el momento que es lanzado hasta que llega a este punto, ¿no? A ese punto. Entonces, esa es la fórmula número 8.
La 9 es para hallar la velocidad v puntual, la velocidad puntual, o la velocidad instantánea en ese momento. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad horizontal v sub x al cuadrado más la velocidad vertical v sub y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, conociendo las dos velocidades, puedo conocer la velocidad puntual. Ahora, la fórmula 10 es para hallar la altura que tiene hasta donde llega en ese punto. Puedo hallar la altura de cuánta altura se encuentra en ese punto. Entonces la altura dice, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa, por el tiempo que tardó hasta ahí, menos 1/2 por gravedad y por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces estas son fórmulas ya deducidas que me van a hallar esas variables. ¿Ya? Y por último, tengo la fórmula 11, que sería para hallar el ángulo con que llega a ese punto. ¿Con qué ángulo llega a ese punto? Sería igual a tangente de θ igual a B sub y, velocidad vertical, sobre B sub x, velocidad vertical. ¿Ya? Muy bien, tenemos, ahí está ahí, entonces, 4 fórmulas más, 8, 9, 10 y 11, que nos sirven exclusivamente para estos casos. Esto es para trayectorias cortadas o parábolas cortadas. ¿Ya? Vamos, otro caso más. Este caso. Esto se llama parábolas continuas. ¿Qué quiere decir parábolas continuas? Significa que tenemos ya una parábola completa. Hasta aquí es completa, hasta ahí, hasta este punto. Pero aún continúa cayendo el objetivo o el objeto. Entonces esto es parábola continua, o que continúa la parábola. ¿Ya? Entonces, para este caso de lanzamiento tenemos nuevamente la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento, tenemos la altura 1, es la altura desde la altura que se lanzó el objeto, y tenemos una distancia hasta donde llega el objeto. Para determinar la distancia y la altura, utilizamos la fórmula 12 y la 13, en el cual dice, distancia es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo alfa por el t. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden comparar, la fórmula número 12 es igual a la fórmula número 8. A ver, volvemos para atrás. Volvemos ahí, fórmula 8. Es la misma. ¿Ya? Ahí está, la 8 es igual que la 12. Y como que se repite, 8 y 12 viene a ser la misma. ¿Ya? Ahora la 13 no es la misma que la 11 o que la 10, digamos, ¿no? La 13 es altura. Ya, esta altura puede ser la altura máxima. La altura que aquí está. Aquí es la altura. ¿Hasta qué altura alcanza? ¿No? Esta es la altura. Es igual a la altura 1, que sería esta altura de acá nomás, esa altura, H1, más la velocidad inicial, por el seno del ángulo de lanzamiento, por tiempo, menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, entonces, hasta ahí tendríamos las 13 fórmulas. Con las 13 fórmulas, obviamente que no le voy a exigir que se la aprendan de memoria, por lo menos háganse un formulario y ustedes identifiquen en el caso del problema qué problema es para poder aplicar la fórmula correcta, ¿no? Porque los problemas siempre tratan de decir, calcular
distancia, o calcular velocidad, o calcular esto, pero según de qué, y según la trayectoria de una parábola completa, una semiparábola, o una parábola cortada, o una parábola aumentada o continua, ¿no? Entonces, según el problema. Bien, en el siguiente video le voy a explicar los problemas, ¿ya?